Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al programa 271 de esta cuarta temporada, de este cuarto año de Batalla Cultural. En el capítulo de hoy vamos a ver tres partes de cosas, de videos. Primero, Agustín Laje y, como les dije hace horas nada más en el capítulo anterior ayer, la red globalista más importante. Así avanza la interrupción del embarazo en todo el mundo, vamos a decirlo así para que no sufra consecuencias este vivo, este live y este video. Vamos nomás con Agustín Laje hablando con Carlos Beltramo y Carlos Polo. Una nueva ofensiva mundial para imponer el aborto en todos nuestros países. Nosotros somos pro vida y todo lo que significa conocer mejor a quien está promoviendo el asesinato de niños por nacer es una buena noticia. ¿Qué son los networks abortistas y qué aporta este nuevo concepto? Es decir, la respuesta a quien promueve el aborto no es una sola organización. Claro. Son muchas. Es como la hidra, aquel ser mitológico antiguo, que vos le cortás una cabeza y salen dos. Este informe de FIGO, el equipo de Population Research Institute encontró muchísimas evidencias, cientos de evidencias. Mismo, a veces tenés la sensación, es que todo el mundo piensa así. Claro, cuando todos están en red, más o menos reconocidamente, y cuanto menos reconocidamente, más eficaz son, la sensación que transmiten es de todo el mundo está a favor de esto, lo pide claro. Todo el mundo. Se está desarrollando una nueva ofensiva mundial para imponer el aborto en todos nuestros países. Se basa en una nueva estrategia que ha sido desvelada por numerosas investigaciones publicadas por el Population Research Institute. Hoy vamos a estar hablando con Carlos Polo y Carlos Beltramo, autores de dichas investigaciones. Vamos a contarte los mecanismos a través de los cuales el aborto está siendo promovido en todas partes. Querido Carlos Beltramo y Carlos Polo, bienvenidos una vez más a este canal. Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo están? Muy bien, Agustín, gracias por la invitación y muy bien, pero preocupados porque le vamos a contar a la gente y esperando que la información que les demos sirva para despertar nuevamente, digamos, este espíritu de advertencia, porque los abortistas, como dice la canción, no estaban muertos, andaban de parranda, o sea que no han dejado de empujar su agenda y ahora con nuevas características, digamos, ¿no? Adelante, Carlos Polo, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín, Carlos. Bueno, nosotros somos pro vida. Y todo lo que significa conocer mejor a quien está promoviendo el asesinato de niños por nacer es una buena noticia. Y si como esperamos proponerles aquí, nuevas formas de detener esta barbarie, pues lo hacemos con mucha alegría, pensando en el beneficio que esto va a significar para la vida de muchas mujeres, para la vida de muchas personas en el mundo, sobre todo esos niños por nacer. Ustedes han publicado una serie de informes e investigaciones, que después vamos a ahondar un poco en ellos, que son muy reveladores, en los cuales utilizan un concepto que es fundamental a su juicio para comprender la forma en que se impone el aborto en el mundo. Ese concepto es el de network, el de red. ¿Qué son los networks abortistas y qué aporta este nuevo concepto? Mira, el concepto de networks abortistas es la nueva forma en que toda esta maquinaria abortista internacional, estas son ONGs internacionales, como la IPPF o Population Council, las agencias de la ONU, las grandes fundaciones de los grandes llamados filántropos globalistas, están promoviendo este crimen, ¿no? Y entonces, cuando uno se pregunta, oye, a veces te preguntan, ¿no? ¿Quién está detrás del aborto en el mundo? Y entonces, la reflexión que había hasta hace algunos años era describir a una organización o alguna de estas fundaciones. Y de pronto en Population Research Institute nos dimos cuenta que esa forma de entenderlo llevaba a una limitación muy fuerte para entender lo que estaba pasando. Y quizás en el siglo pasado eso tenía un sentido. Pero hoy la maquinaria abortista internacional funciona en varios conglomerados. Es decir, la respuesta a quién promueve el aborto no es una sola organización. Claro. Son muchas. Bueno, eso era típico, ¿no? La gran pregunta... ¿por qué se promueve el aborto? ¿Quién lo promueve? Y te hacía buscar una especie de cabeza maestra de este juego macabro. El concepto de network o de red, ¿en qué sentido entonces funciona para explicar el fenómeno? Es que se han formado estructuras internacionales, generalmente lideradas por estas grandes fundaciones y ONGs, pero que tienen funciones distintas, estrategias propias, roles diferenciados dentro de esa estructura, y funciones complementarias. Es decir, digamos, para tomar la metáfora del fútbol,
Ujú. Cada red funciona con un color de camiseta, una forma de jugar, y entonces incorpora a varios jugadores, tanto internacionales como locales, y vamos a explicarlo seguramente a través de los informes que hemos publicado, y entonces alguna de estas redes tiene una función más de apoyo pseudocientífico, otra tiene Ajá. una función más política, otra tiene una función un poco más cultural, o a veces un par de estos aspectos. Pero cuando entendemos así estas estructuras internacionales, entendemos mejor cuáles son los objetivos, cuáles son los actores protagónicos, qué es lo que buscan, y por eso es que es más fácil plantear una estrategia desde el lado pro vida para defender la vida de estos niños por hacer. Hoy hablábamos con Carlos antes de preparar esto y decíamos, es como la hidra, aquel ser mitológico antiguo, que vos le cortás una cabeza y salen dos. Claro. Entonces, claro, normalmente vamos contra IPPF, o por ejemplo, todos los providas antiguos que ya tienen años con nosotros en esta lucha, pensábamos, el día que logremos que la AID no financie el aborto internacional, habremos ganado. Claro. Pues vamos a mostrarles cómo Trump ha cortado completamente ese financiamiento y la estructura, al mismo modo de las hidras, sigue funcionando a pleno vapor, porque por debajo de lo que estábamos viendo, se estaban creando como esos jardines donde la mala hierba va, ¿no?, por debajo y va comiendo el buen pasto. Y cuando quieres acordar, tiras, o sea, la gente tendrá esa experiencia, tira una punta del pasto y termina sacando medio metro de mala hierba. Así se han ido como desperdigando, complementando actividades, de modo que muchos de los que estaban en el AID repartiendo ese dinero, ahora han pasado, cambiándose la camiseta, siguiendo el símil de Carlos, pasaron de un equipo a su contrario, aparentemente, o a su complementario, y siguen jugando en primera división, digamos. Entonces, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Y para entenderlo, ustedes les han dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo a desenmascarar parte de estas redes en informes. ¿Cuántos informes llevan publicados y de qué tratan? Bueno, hemos publicado a la fecha 3 informes, ¿no? Comenzamos el año pasado, en abril del 2025, describiendo a la red que se ha formado en torno a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, por sus siglas. Entonces hicimos el informe FIGO. ¿Y qué es lo que sucede, Agustín? En cada uno de estos informes, como se trata de hacer, digamos, una exposición, una denuncia de lo que está pasando con el aborto y son organizaciones poderosas, entonces tiene que ser una investigación sumamente potente, sumamente objetiva, con datos verificables. Este informe de FIGO, el equipo de Population Research Institute encontró muchísimas evidencias, cientos de evidencias, pero esas cientos de evidencias escogimos solo 162 evidencias que son imbarajables, incontestables, que figuran tanto en sus páginas web o en sus redes sociales o fueron declaraciones públicas de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia o alguno de sus miembros, porque trabajan en 139 países. Sí. Y fíjate que ocurrió algo muy interesante con este informe en abril del 2025. Sí. Apenas hicimos la exposición, la presentación, lo pusimos gratuitamente en la página web de Population Research Institute, que seguramente lo vamos a poner en la descripción de este video. Sí, claro, por supuesto. Ellos, los de FIGO, bajaron su página web del internet, la desaparecieron. ¿Y cuáles eran los datos que ellos no querían que se conocieran? Datos como que, por ejemplo. Datos como, por ejemplo, que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia defiende el aborto como un derecho humano, claro, y defiende su legalización completa en todos los países. O como, por ejemplo, ellos promueven que las mujeres aborten en su casa con pastillas que son enseñadas y promovidas para que la mujer burle las leyes en los países donde está prohibido. O entrenan curanderos en el África. Entonces, eran informaciones, Agustín, que seguramente sintieron vergüenza, seguramente sintieron que estaban en peligro, entonces bajaron su web como una semana. Pero empezamos una segunda campaña diciendo, pues no hay ningún problema que la bajen, porque hoy día existen herramientas internacionales como The Wayback Machine, donde se registra todo lo que aparece en Internet, y entonces era peor que lo oculten, porque al ocultarlo demostraban la culpabilidad de aquellas cosas que mostrábamos en nuestro informe. Y te hago una pregunta, ¿cómo puede ser que una federación de ginecología y obstetricia termine militando el aborto? Es decir, ¿en virtud de qué eso termina generando un compromiso político, una federación que entiendo que es de naturaleza científica, ¿no? Claro, cualquiera, por el nombre, Agustín, y eso es parte de la revelación de estos informes, cualquiera por el informe entendería que es una institución científica, pero lo que hemos demostrado con este informe es que
no es ninguna entidad científica, sino es el nombre de una ONG pro aborto Ok. muy radical. Le han Es puesto ese decir, nombre para confundir a la opinión pública, porque mañana cualquier portal de noticias toma como fuente de autoridad Figo y cualquier lector piensa que es un grupo de científicos, que es una organización científica. No, es una Claro, ONG de naturaleza política, entonces. eso es. Mira, una aclaración vale la pena. Sí, Junto con esto, ellos también hacen algunas investigaciones, porque claro, tienen que cubrir su rastro. Es decir, algún ok. lector o un oyente podría decirnos, no, es que yo saqué tal estudio o tal otro. Esto es más o menos como cuando IPPF junto a los laboratorios ponen una pequeña maquinita ultrasonido para ayudar a 3 mujeres, y ya lo Claro, ponen como diciendo, nuestra atención es integral. O sea, porque claro. evidentemente, claramente para ocultar el rastro, tienen que tener una parte que sea presentable a la sociedad, ¿ok? Pero cuando recién sacamos el informe, lo comenté con algún ginecólogo amigo, que le digo, oye, hemos publicado esto de Figo. Oh, por fin, dice. Todos sabíamos que esto era así, pero nadie se animaba a decirlo. O sea, todos en el Mm, gremio de la mm, ginecología sabíamos mm, que esto era así, pero nadie se animaba a decirlo. Entonces, no es tan sencillo el descubrirlo, el hecho de que sí, Population Research Institute, una institución que tiene más de 30 años trabajando en esto, recién ahora lo estemos sacando, es sí. porque por la parte de superficialidad estaba bien estructurado para que no aparentara lo que Mm. realmente estaba debajo. Y lo que nosotros es desenterrar eso y decir, no nos engañemos, este es el objetivo que están persiguiendo. Impresionante. Y a continuación tengo entendido que han publicado el que estamos poniendo en pantalla, ¿no? CLACAI. ¿Qué es CLACAI? CLACAI son las siglas del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Lo llaman Ok, así, ¿no? Contra el aborto sí, inseguro. Y sí. es una red, es un network abortista regional Sí. para Iberoamérica y el Caribe, que fue creado en 2006, Ujú. eh, poniendo énfasis en el aborto con pastillas de misoprostol, lo que Ok. comentábamos hace un momento, ¿no? Cómo la industria del aborto, en esta lógica de esta red diferente a la de Figo, que es Sí, pseudocientífica para sí. producir, digamos, pseudoinformes para legalizar el aborto en un país, Ujú. esta, por el contrario, es una que nace con la intención de que el aborto no era legalizarlo, sino que la mujer lo comience a hacer con unas pastillas, misoprostol, que provocan contracciones y provocan que la mujer, con esas contracciones, Mm, se provoque un aborto. Y mm, entonces, claro, lo promueven en esta región de Iberoamérica y del Caribe, donde en todos los países el aborto es ilegal, ujú. y la mujer, si lo quiere hacer a demanda, digamos, ¿no? Si lo quiere hacer por ninguna razón, solamente por el hecho de no tener un hijo, si Mm, decide eliminarlo, va a ser ilegal, y entonces la instruyen para mm, que tome esas pastillas vía oral, vía vaginal. La mm. instruyen incluso a Agustín para decirle que si tiene alguna complicación, un sangrado profundo, un efecto colateral adverso que sea más allá de lo normal, para que vaya al Sí. centro de salud o al hospital y diga que tuvo un aborto espontáneo, y entonces Ah, así le dicen que la van a atender porque cualquier mm, médico la atendería en esas circunstancias. Es decir, saben perfectamente que le están sí. proponiendo un esquema absolutamente ilegal. Mm, Nuevamente, mm, en este informe mm. tuvimos cientos, Agustín, el equipo de Population Research Institute recogió cientos de evidencias y seleccionamos 353 evidencias en este Tremendo. informe, que es el más voluminoso, Mm, porque son más de 200 organizaciones que conforman mm. esta red, donde el núcleo son las grandes instituciones internacionales, IPPF, Population Council, Sí. Amnistía Internacional, entre otras, Ok, ok. donde tienen a su vez una red capilar en cada uno de los países, con Mm, organizaciones locales que son feministas, que son mm, algunas filiales de la IPPF mm. locales, donde ellos hacen la estrategia que las internacionales le han preparado. ¿Y en qué consiste, claro, en qué consiste la función de la red? ¿Es para fijar un mismo marco estratégico? ¿También comparten recursos, información? ¿En qué se basa, digamos, el intercambio que le permite estar en red a estas organizaciones? Básicamente todo lo que has dicho, es decir, Ok, prestarse nombres, sí, sustituir el flujo del dinero. O sea, nosotros ya a ajá, esta altura, con Figo ya lo intuimos de alguna manera. Cuando sí, aparece CLACAI en el radar y empezamos a ver que son 139 instituciones de diferente tamaño, por ejemplo, no son ujú, partners. Entonces, cada vez más nos empezó a dar esa idea de web, de red, de tela de mm, araña, donde cada claro, uno cumple una función diferente y complementaria, y donde si tú combates una, 3 o 4 alrededor con diferentes predicaciones, con diferente personal, etcétera, sale al quite y toma la posta para seguir influyendo, además ujú, simulando de algún modo
que son la sociedad civil y que no se conocen de nada. O sea, entonces ese es otro de los elementos por los cuales uno llega o sea, cualquier oyente tuyo, seguidor, nosotros mismos podemos a veces tener la sensación, es que todo el mundo piensa así. Claro, cuando todos están en red, más o menos reconocidamente, y cuanto menos reconocidamente, más eficaz son, la sensación que transmiten es de todo el mundo está a favor de esto, lo pide todo el mundo. Esto lo vimos muy claramente en Argentina con los dos procesos del intento de legalización del aborto. Un montón de gente, informes manipulados y tal. Entonces, esa es la función que con la caída, y ya lo vamos a ver con el siguiente informe, con la caída de la AID y el corte del dinero, se recompuso la ruta del dinero para que esas instituciones, a pesar de no tener el financiador original, que era la AID, siguieran existiendo, siguieran militando el aborto, etcétera, etcétera. Y además, vamos a aclararle al público rápidamente que la AID es la agencia con la que Estados Unidos inyecta dinero para apoyar de ciertas causas en el resto del mundo. Entonces, ahora está cerrada. Exacto. Ahora, desde Trump, eso quedó cerrado. La utilizó muchísimo, por ejemplo, el Partido Demócrata en el último gobierno, en el de Biden, para imponer la agenda woke, la LGBT, la del género, el feminismo, el aborto en todas partes. Este es el otro informe que han publicado ustedes, que recién estabas mencionando, Carlos. Family Planning 2030, la red que promueve el aborto como método de planificación familiar. ¿En qué consiste esta otra red, Family Planning 2030? Mira, Agustín, este tercer informe aporta algo muy interesante para el concepto de network de abortistas. Porque hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos grandes líderes pro vida, y cuando le mencionábamos si conocían Family Planning 2030, muchos de los grandes líderes no tenían idea de que esto existía. Ni idea que esto existía. Y cuando le decíamos, mira, Family Planning 2030 tiene más de 150 organizaciones entre gobiernos, ONGs y fundaciones que aportan dinero, pues le descubríamos todo un mundo. Y peor aún, cuando le explicaban, mira, se llaman Family Planning 2030, pero la función de esta red es introducir el aborto como un elemento de salud esencial y dentro del paquete de planificación familiar. Para que te hagas una idea, hemos participado, y personalmente he ido a muchas reuniones en Nueva York, en la ONU. ¿De Family Planning? No. Cuando había una resolución de la ONU, los países discutían y ponían, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con los servicios de salud sexual y reproductiva y acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Y muchos de nosotros, muchas de las organizaciones pro vida decíamos, ahí está el aborto también. Y los países que promovían este concepto y este lenguaje dentro de las resoluciones decían, no, esto es solamente planificación familiar. Demuestren ustedes que aquí estaba incluido el aborto. Pues ahora tenemos un informe publicado en octubre del 2025 por Population Research Institute con 93 evidencias irrefutables, donde esta red, con todas estas ONGs, con algunos jugadores que se repiten en las redes anteriores, promueve el aborto dentro del concepto de planificación familiar. Al punto que cuando el gobierno de Estados Unidos dice, reiterando las políticas de que Estados Unidos no va a promover con sus fondos a organizaciones que promuevan o realicen abortos, ellos prefirieron atacar a Trump, renunciar a esos fondos para seguir promoviendo el aborto dentro de su concepto de planificación familiar. Fíjate qué importante es para ellos, porque si tú vas a recibir dinero y te dicen, oye, no hagas esto, pues no lo recibes y no lo haces. Pero cuando lo consideras algo esencial, entonces, fíjate que tomaron la decisión de enfrentar a Trump y, lógicamente, ellos apuestan a que un próximo gobierno entre el Partido Demócrata de nuevo y le devuelva el fondo. Y hay dos cosas más, Carlos, y hay dos cosas más. Toman esa decisión de enfrentarse a Trump porque tienen garantizado el acceso a dinero por otro lado, porque tontos no son. O sea, el dinero es su principal herramienta. Entonces, si ellos se arriesgan a pelearse con la administración Trump, ellos todavía no sabían que AID iba a desaparecer, pero sí sabían que Política Ciudad de México, que era la que prohibía financiar abortos con dinero norteamericano, ya estaba vigente. Y sin embargo, se envalentonan. Claro, se envalentonan porque son muy ideológicos, lo que ustedes quieran. Pero básicamente ese señor se envalentona porque sabe que si se queda sin el fondo oficial norteamericano, habrá otra vía. Y ahí es donde empezamos a descubrir esos canales subterráneos de ¿cómo se llama? La red entre estas organizaciones. Y el segundo elemento que es muy importante, digamos, complementando lo que decías respecto a las resoluciones, muchos de los que están allí oyendo ahora mismo este programa
recordarán como yo mismo, que hay muchas resoluciones de la ONU donde dice, Ujú, el aborto no puede ser tomado como método de planificación familiar. Son tan descarados que te ujú. dicen una cosa y la contraria con los mismos fotos, las mismas Sí, personas, tal. De modo que si tú eres una persona más o menos decente, honesta y lógica, poniendo pones, va una cosa a la otra, si te dicen que no A, es no A. Ellos dicen no A, pero luego A, y así siguen adelante. Y cuando tú les intentas de alguna manera reclamar, dicen, no, no, es que en la resolución aquella dije que no lo sería. Bueno, claro. con este informe demostramos que a pesar de que con una boca dices que no, con la práctica lo haces. Y eso es terrible. Y te hago una pregunta, porque me llama la atención el número 2030. ¿Los organismos de la ONU están vinculados a Family Planning 2030, que remite Eh, a Agenda 2030, por ejemplo? sí, no, no es casual, ¿no? No es casual porque ellos, igual que la ONU, se ponen plazos. Se llamaba primero Family Planning 2020. No Mm, lograron igualmente, como lo has sí, explicado en muchos videos, todos sus objetivos. sí. Entonces, se renombraron como Family Planning 2030, seguramente con el mismo horizonte de la Agenda 2030, ¿no? Sí. Claro. Ten en cuenta que la Agenda 2030 tiene dos objetivos, no uno, dos, donde mencionan la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, sobre todo salud sexual y reproductiva, que es como un equivalente para ellos. De los demás temas, ninguno se repite y hay muchos ausentes, Mm, paternidad, maternidad, ujú, etcétera, etcétera. El ujú. de planificación familiar y salud sexual sale en dos apartados diferentes, con lo cual, evidentemente, la alusión al el 2030, aparte, ya sabes, es un número mágico, es un Sí. número woke talismán, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Me interesa ver cómo impacta esto tanto en Europa como en Iberoamérica. Empecemos, si les parece, por Europa. ¿Cuál es el panorama actual desde esta óptica de los networks abortistas? ¿Qué está pasando en Europa? Sí, bueno, en Europa acabamos de sufrir, estamos sufriendo todavía una ofensiva brutal Sí. que se llama la aprobación de la iniciativa My Voice, My Choice, Ujú, que básicamente es una iniciativa popular, es muy curioso y para que la gente se ponga, bueno, para que sepamos exactamente qué estamos haciendo. Hace 8 años, la asociación One of Us, liderada por Jaime Mayor Oreja, un gran amigo de sí, este canal, de nosotros, sí, claro. juntó 1.900.000 firmas para alguna iniciativa popular dentro del Parlamento Europeo que Ujú, limitara algunos experimentos con fetos. Claro, no era directamente el aborto, pero evidentemente tenía esa connotación porque si limito estos experimentos, automáticamente eso afectaba el tema del aborto. ujú. Presentan el 1.900.000 firmas y la presidencia rechaza sin considerar la iniciativa popular. Ok. El año pasado, 2024, en abril, My Voice, My Choice, con 250 asociaciones, ya hablaremos un poquito de eso, es donde empezamos a ver el tema del network, presenta 1.200.000. Claro. Y no solo es aceptada a trámite, sino que Ujú, es discutida en comisión y el 18 de diciembre es aprobada. O sea, qué primer bien. elemento donde vemos un Ujú, tratamiento totalmente diferente entre las ujú, iniciativas pro vida y esta que es de la promoción del aborto. ¿Y de qué se trata? Donde terminamos de ver ese concepto de red o de network, aunque ujú. todavía no lo tenemos del todo claro porque esta investigación está en curso. Se ha Sí. hecho una preliminar de una asociación, está aquí en Bruselas, pero queremos trabajar un poco más en profundidad, Mm, que es básicamente, considerando que hay países de la Unión Europea donde el aborto o es ilegal, tipo Malta, que ya quedan pocos, o está muy restringido, tipo mm, Polonia, Hungría, República Checa, habría mujeres mm. que estarían siendo vulnerados sus derechos de desear abortar si viven en esos países. Sí. Entonces, ONGs de países donde el aborto es legal totalmente, e incluso dentro de la Constitución, como en el caso de Francia, Mm, recibirían dinero. Cuando digo recibirían es que todavía los expertos nuestros están tratando de entender, no sé si sepan cómo lo van a hacer, cómo puedo yo mandar de la Unión Europea a un país que tiene el aborto legalizado dinero para que financien un ciudadano de otro país donde no es legal o está restringido, para que ujú. ejercite algo que en ese otro país no es legal. Wow, Entonces, tremendo. pero se va a crear esta red. De las Ujú, 250 instituciones que presentaron digamos, esta iniciativa, solo presentan informes de sus fondos unas más o menos 60, de las cuales 30 son financiadas con dinero europeo y otras ujú. 30 por instituciones como Soros Foundation, Ford Foundation, o sea, ya nos Sí. va sonando la música. Y creo que Ujú. tenemos un video donde Sí. podemos ver los niveles de impunidad que esta gente tiene. Ya le dije lo de las firmas, que ya eso nos escandalizaría, eso nos Sí. hace plantear la calidad democrática Sí. de las prácticas dentro del Parlamento Europeo, pero esto es peor todavía, porque ¿qué sucede? 3 días antes de la discusión en el Pleno, Margarita de la Pisa, una Ujú. gran diputada de Vox, madre de 9 hijos, heroína, Marga es lo máximo, si la conocieran, realmente la querrían mucho, y como la Ujú. queremos todos los que la conocemos,
organizó, junto con otros diputados del Bloque de Patriotas, un pequeño evento para denunciar las inconsistencias de este proyecto. Un evento informativo, donde uno de los principales conferencistas era el señor que están viendo ahí, ahora voy a ponerse el video, se llama Gregor Pupin, que hizo un informe preliminar donde habla de las ONGs que reciben este dinero y demás. Bueno, a ver, vamos a verlo, si te parece. El lugar donde están es el pasillo antes del salón dentro del Parlamento, no en la puerta del Parlamento, dentro del Parlamento. Y pone el video para que vea la gente lo que sucedió. A ver, vamos a ver. Au Parlement européen, l'extrême droite montre son vrai visage. C'est un événement contre l'avortement. Regardez, voyez, il passe un à un. Hello, you know that abortion is alright? You know that abortion is alright? You know it. You know it, right? Yeah. Donc vous voyez, vous avez l'extrême droite qui a détourné même le logo. Mejor no decimos lo que decía ese sobre los fachos. Sí, sí. Et ici au sein du Parlement, ils organisent un événement qui remet en cause. Ahí está apareciendo el groupe de Jordan Bardella. Vous voulez le subtítulo en pantalla. Il passe ici même en se signant de la croix et en disant que nous sommes des extrémistes, etc. No, pero también está en español. Le visage au Parlement européen. Heureusement qu'on est là pour protester et pour défendre nos droits fondamentaux. ¿Y en qué terminó esto, Carlos? ¿Impidieron al final? En una situación muy violenta donde ellas argumentaban que no tenían derecho a hablar allí. Junto con Gregor entraron 3 mujeres que habían abortado y que venían a dar su testimonio de lo mal que lo pasaron y que no lo recomendaban hacer. A todas les hicieron una especie de bullying. Tengan en cuenta, retrocede un poquito estoy tengan en cuenta que Europa es un territorio donde rezar en la mente, parece de locos, pero es así, rezar en la mente a 50 metros de una clínica abortista en la calle te puede llevar a la cárcel. Y estos le hicieron un bullying, claro, a lo mejor acostumbrados a nuestras referencias en parlamentos en Latinoamérica o en Asia, por ejemplo, esto suena como muy elegante. No lo es muy violento. La gente entró muy alterada porque es en la puerta. O sea, alguien los dejó entrar al Parlamento y alguien los dejó apostarse allí. Y Margarita me contó en una comunicación por WhatsApp que estaban pensando sancionar a los que entraron porque dijeron que algunos de los dichos que venían en estas mujeres eran demasiado agresivos y que ellas no podían decir esto. Solo por decir esto es factible de que les den una sanción parlamentaria dentro del Parlamento Europeo. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente el poder que tienen estas personas y la necesidad de tapar las voces disidentes es brutal. Ahora, ¿cómo se va a implementar esto? Ya se aprobó, pero ni ellos saben, o por lo menos no creemos que sepan todavía del todo, cómo esto va a colisionar con las soberanías de cada país y demás. Pero si algo quedó en evidencia con la aprobación de My Voice, My Choice es un network. Todos los que se han asociado al network recibirán el dinero europeo, así vivan en Polonia, en Malta o en otros países donde se defiende la vida, y donde efectivamente vemos la otra característica de los networks que comparte con Clacay, que comparte con Family Planning, y es básicamente, ya no nos alcanza con la parte legal, ya no nos alcanza con solo el tema político. Queremos meternos en cada ciudadano, queremos meternos como por debajo, no solo por arriba. Y para eso, ¿qué necesitamos? Que el dinero fluya. Entonces, o sea, no, sí, dime. O sea, no solo estamos interesados en legalizar el aborto. Una vez que esté legalizado el aborto, estamos interesados en que abortes. Sí, y en el caso de Europa, con ellos, el objetivo final de Macron y compañía, que ya lo hizo en Francia, haciéndole una jugada a Le Pen y demás, que terminó apoyando una cosa que no quería, en fin, fue todo un lío lamentable, está en la Constitución de Francia, pero el grupo, digamos, la apertura de la presidencia rotativa de Macron en la Unión Europea en el 2023 fue: pondremos en la Carta de los Derechos Europeos el aborto como un derecho. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque esa carta es tan inamovible que solo es posible cambiar una letra con la aprobación del total de los países, de los 28 países que componen la Unión Europea. Malta, por ejemplo, es un problema porque Malta entra a la Unión Europea con la condición de que como el aborto es ilegal en su país, nunca se apruebe el aborto como un derecho o en general como una ley en toda Europa. Ajá. Luego Polonia tiene restricciones, Hungría tiene problemas, Italia ahora está en esto. Entonces ellos abandonan ese proyecto maximalista y se meten con esto, pero que también es una puñalada y hay que ver qué van a hacer los húngaros, los polacos o los malteses cuando esto empiece a funcionar o intente funcionar y este network empiece a activarse. Ahí va a haber una pelea interesante en la que queremos participar investigando a fondo este network. Bien, me gustaría que pasemos... Si me permites, Agustín, justamente ahí se ve la importancia del concepto de network abortista. ¿Por qué? Porque a la descripción que ya ha dado Carlos Beltramo sobre My Voice, My Choice, entonces ya sabemos que el nudo ahí importante es ver cómo va a llegar el dinero de la Unión Europea hacia los países donde el aborto todavía es ilegal o lo quieren pensionar. Y ahí es que estaremos, el equipo de Population Research Institute,
para poner estas evidencias imbarajables, para que ellos tengan la necesidad de bajar su información de Internet, retroceder, o como vamos a explicar más adelante, incluso para importantes. Excelente. Es la importancia de los networks abortistas que te permite una visualización de qué es lo que están haciendo ahora en el siglo XXI, en la actualidad. ¿Cuáles son sus lógicas para entender por dónde les duele? Y déjame decirte algo, Agustín. Sí. La industria abortista está acostumbrada a atacar las leyes pro vida, a atacar a los grupos conservadores, pero está poco acostumbrado a recibir una estrategia que pase a la ofensiva. Cuando hemos pasado a la ofensiva, cuando les hemos puesto el reflector a alguno de sus actores protagónicos en el callo que más le duele, cuando le pisamos el callo que les duele, es ahí donde se sienten confundidos y es ahí donde pierden batallas importantes. Pasando a Iberoamérica, porque hemos hablado hasta ahora de Europa. ¿Cómo es el panorama en Iberoamérica? ¿Existen en Iberoamérica estas redes abortistas también y cómo operan? Mira, en Iberoamérica el asunto está en que, a diferencia de Europa, aquí hay la mayoría de los países tienen el aborto restringido, poco más, poco menos. Ciertamente en algunos países como en México ha avanzado mucho, en Argentina se legalizó hasta cierto punto, en Chile también, en Colombia también, pero sigue habiendo restricciones que ellos no quieren. Ellos solamente van a detenerse cuando el aborto sea legal, los 9 meses del embarazo, por cualquier razón, y el niño por nacer no tenga ninguna característica humana y sea una cosa que se puede desechar como un tejido, como algo descartable. Entonces, fíjate, en la región hubo un evento muy interesante en noviembre, hace pocos meses, en Bogotá, en Colombia. Se llamó International Conference on Family Planning 2025. Y fíjate lo interesante del nombre, nuevamente, la Conferencia Internacional en Planificación Familiar. Y aquí, el 20% de las más de 253 ponencias era sobre el aborto. Claro. Population Research Institute hizo una investigación y recibió mucho material de este evento. De hecho, alguna de estas cosas ya la hemos puesto en nuestras redes sociales y otras, como la foto que se está mostrando ahí, las vamos a mostrar en los próximos días, pero damos la primicia aquí, contigo, Agustín. Mira, en ese evento, en ese congreso de los primeros días de noviembre, una de las conferencias reunió a más de 150 ex empleados de USAID, que ahora trabajaban en las principales ONGs abortistas o esta llamada planificación familiar, pero con aborto. Y entonces, claro, se reunieron, dice que ellos, para hacer un homenaje a su alma mater, USAID, aquella institución que les había dado una profesión, les había dado una carrera, les había dado un destino, una estructura, una forma de trabajar, pero que ahora el villano para ellos, que era Trump, la había cerrado. Claro. Y entonces ellos se reunieron ahí también para saber cuál era el futuro de esta estructura, este carro que se había quedado momentáneamente sin gasolina, y entonces para recomponerse necesitaba otras fuentes de financiamiento y necesitaban otras fuentes de respaldo político. En muchas de estas ponencias, estos funcionarios de estas ONGs explicaban abiertamente que cuando iban con el funcionario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos o el jefe de la USAID de un país africano, por ejemplo, las autoridades locales les hacían caso. Pues obviamente, ellos abrían la billetera y las autoridades le hacían caso. Lo que van explicando en este congreso, que era cerrado, había que inscribirse, ellos te hacían un filtro, te aceptaban o no aceptaban. Había una líder colombiana que quiso inscribirse solamente para ver las exposiciones virtuales y le cancelaron la inscripción, no la dejaron participar. O sea, tenía filtros importantes. Nosotros sí tuvimos la forma de acceder a todo este material y entonces sabemos con detalle cómo funcionaba, cómo está funcionando. Mira, noviembre, estos días, ellos se reunieron a 4,000 personas en el Hotel Hilton y en un centro de convenciones muy lujoso en Bogotá para hacer este evento que fue realmente lujoso. ¿Quién lo organizó? ¿O uno de los organizadores? El gobierno de Petro, la alcaldía de Bogotá. Uno de los organizadores también fue Family Planning 2030, la red que ya describimos, y una clínica, Valle de Lili, que días después, semanas después, se hizo tristemente célebre por un escándalo, porque se dedican a hacer hormonización de niños para cambio de sexo en Colombia.
Y le arruinaron la O sea, vida a una chica que los está denunciando en este momento. Sí, conozco el caso. Impresionante. así es que, pues esa es la altura moral de gente que, usando el término de planificación familiar, viene promoviendo el aborto, la hormonización y tanta cosa, ¿no? Tenemos algo de Safe to Choose, ¿no? También para mostrarle al público, que es parte de la investigación que ustedes han hecho. ¿Qué es Safe to Choose y qué hace en Iberoamérica, Carlos? Mira, como hablamos hace unos momentos, la red Clacay Sí. tiene como objetivo promover el aborto con pastillas de misoprostol. Safe Sí. to Choose es uno de los jugadores estrella de ese network. Safe to Choose es una organización internacional que solo se dedica a promover pastillas abortivas, tanto misoprostol como mifepristona, ¿no? El misoprostol provoca las contracciones en el útero para iniciar un aborto. Mifepristona es una droga que vacía el contenido del útero y que complementa el uso del misoprostol. Mifepristona todavía es algo muy raro en la región de Iberoamérica, pero ya empezaron a crearle ciertos registros sanitarios para que haya un uso legal, haya compra y ingreso de la droga al mercado farmacológico de ese país, y luego viene la comercialización o la venta y la difusión del uso ilegal. Entonces, en Iberoamérica están en eso, Agustín. Mira, con algunos líderes pro vida hemos conversado, y cuando le hablamos de misoprostol, de mifepristona, tenían poca idea. Muchos de nuestros grupos se han quedado en cómo era la forma de entender la difusión del aborto en el siglo pasado. Y ellos tienen en la mente solamente el aborto quirúrgico, ¿no? El legrado uterino. Y hoy día es muy común. Safe to Choose, por ejemplo, es una organización que trabaja en todos los países, creando una website, creando cuentas de redes sociales, donde enseñan a las mujeres cómo deben abortar, cómo usar las pastillas, cómo cómo conseguirlas ilegalmente, cómo mentir y ir a un hospital diciendo que tuvieron un aborto. Y mira lo que nos dieron, Agustín. Mira este video de Safe to Choose que se consiguió, que fue una de las exposiciones itinerantes en un hall de este centro de convenciones, donde mira lo que le va a decir la chica de cómo es de abierta esta promoción ilegal del aborto. A ver, vamos a escuchar. Seguimos acá en la Conferencia Internacional de Planificación con Lina López. Lina es la directora de las Alianzas para Latinoamérica de Safe to Choose. Tenemos cursos de formación para profesionales de la salud y otras personas interesadas en aborto con pastillas, que los hicimos en alianza con IPPF y son avaliados por FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. También contamos con 2 chatbots que dan información basada en evidencia. Uno es Ali, que da información sobre aborto seguro, y Mika, que da información sobre anticonceptivos. Gracias, Lina. Gracias. Este es un estudio que forma parte de la iniciativa de los tiempos del aborto y que invita a pensar en aquellas personas que acceden o que necesitan interrumpir un embarazo después de las 20 semanas, en tiempos gestacionales avanzados. Como parte de las obligaciones para garantizar que el acceso al aborto como un servicio esencial de salud está que la interrupción del embarazo sea segura. ¿Y qué significa eso? Contar con técnicas modernas que garanticen la calidad de esa interrupción del embarazo. Por ejemplo, recurriendo a técnicas como la inducción a la sistolia fetal. Bueno, estos 2 videos muestran una cosa más allá de que muestra evidentemente que todo lo que hemos investigado en Clacay, FIGO, por bien que mencionan a FIGO, ahora lo de My Voice, My Choice en Europa, es verdad. O sea, todo abona a eso, dicho por ellos mismos. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados, digamos, ¿no? Sí. Pero lo que quiero llamar la atención, y de alguna manera tú también querías saber hacia dónde apunta esto, es el trasfondo cultural. Yo cuando era más joven y empecé en estos líderes providas, la palabra aborto ellos no la decían nunca. Sí. Ellos decían eufemismos, interrupción del embarazo, cosas de ese tipo. Ahora lo dicen sin ningún prejuicio, sin ningún problema, porque siento que ellos sienten que han avanzado culturalmente y que lo que antes les producía un problema, ahora ya no lo es. Entonces yo creo que tanto la continuidad de la acción política, digamos la parte alta de lo que decíamos al principio del video, de que van a seguir tratando de que sea legal hasta extremos impensables, más la parte baja, la parte de la gente, que es, tú lo decías muy bien, no solo tener la ley del aborto, sino que mucha gente aborte, sino que ahora consoliden un cambio cultural que a la gente no le moleste que les digan, te estoy promoviendo el aborto. Claro. Y eso, a nivel de batalla cultural, es como para tomarlo muy en cuenta, porque efectivamente la estrategia provida, la estrategia de destacar el valor de la vida, tiene que tomarlo en cuenta. Ya la gente, por lo menos ellos creen eso, a lo mejor exageran, pero es lo que piensan,
ya no les molesta que les digan que les están vendiendo aborto. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho para desandar el camino hacia adelante. No vamos a volver a la situación anterior, pero volver a insistir. La palabra aborto nos da la oportunidad de decir, es matar a un niñito, ya sea de poquitos días con una pastilla, ya sea a los 9 meses con los otros métodos que ellos también promueven. Entonces, bueno, yo creo que van en ese camino y ahí tenemos mucho para decir los pro vida en todas partes. Y para aquellos que quieran continuar con el tema, les recomiendo enfáticamente los informes del Population Research Institute que hemos mostrado al inicio de este programa en la pantalla y cuyos links para descargarlos gratuitamente los vamos a dejar en la descripción de este video. Así, bueno, los movimientos pro vida pueden anoticiarse sobre cómo está funcionando la lucha del aborto en términos de networks, en términos de redes, y podamos entender un poco mejor cómo frenarlo, porque como dijo hace un rato Carlos Polo, la intención de esto no es simplemente conocer, sino hacer algo con lo que conocemos, así que toda esta información puede ser muy bien aprovechada por los líderes pro vida y establecer también nuestras estrategias para poder enfrentar estas redes de los abortistas. Hasta acá la dejamos, querido Carlos Beltramo, Carlos Polo, muchísimas gracias por haber estado aquí y sobre todo por todo el trabajo que están haciendo, y al público que nos ha seguido hasta ahora, por favor déjenos like en el video, así podemos llegar a más gente. Comenten en el espacio que les permite introducir su opinión en YouTube, háganlo por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita y difundan esta información, difundan el link de este video entre sus amigos y sus contactos. Un fuerte abrazo para todos. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Bueno, además podés encontrar... hasta acá con este buen video, con esta charla entre Agustín Laje, Carlos Beltramo y Carlos Polo, hablando de todas las atrocidades del impulso, o lo que se quiere impulsar con el aborto en todo el mundo.